sentí un tirón en el corazón que cambió mi vida para siempre. Hola, me llamo Javier, tengo 35 años, y nunca pensé que viviría para contar esta historia. Crecí en un pequeño pueblo llamado Alburquerque, en Extremadura, rodeado de campos y tradiciones antiguas. Mi vida era sencilla, pero siempre sentí que había algo más allá de lo visible, algo que llamaba mi atención sin saber muy bien qué era. Hace poco, todo cambió. Un susurro interior empezó a hacerse presente con una fuerza que no podía ignorar. Era como si el mundo estuviera a punto de vivir un momento extraordinario, un instante que trascendía la realidad cotidiana. Durante años había escuchado historias, predicciones y advertencias, pero nunca me había detenido a escuchar de verdad. Sin embargo, ese tirón en el corazón me llevó a buscar respuestas en la Biblia, en las escrituras antiguas que hablaban de un evento que cambiaría todo, el rapto. Un momento milagroso cuando Jesús vendría a reunir a su iglesia. Lo que descubrí me dejó sin aliento. No era una leyenda ni una simple esperanza, era una promesa escrita con claridad y precisión. Y lo más inquietante, el tiempo exacto estaba oculto, reservado solo para él. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos ha dejado señales. Señales en el cielo, en la tierra, en las naciones y en los corazones. Para que estemos preparados, para que despertemos, para que no vivamos en la complacencia. Vivimos en un mundo que parece desmoronarse a nuestro alrededor, conflictos que nadie esperaba, decadencia moral que avanza sin freno, desastres naturales que estremecen hasta las raíces. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, hay momentos casi invisibles donde el cielo habla a quienes están atentos, a quienes no han cerrado los ojos. Me di cuenta de que hay una ventana divina, una oportunidad sagrada, un tiempo en el que el rapto puede suceder. Pero esta ventana puede cerrarse. Sí, el mismo Dios paciente y misericordioso tiene un tiempo perfecto, y cuando aparezca la señal final, ese momento de gracia llegará a su fin. La ventana se cerrará. Y entonces, nada será igual. Imagino ese instante, el cielo lleno de misterios, la tierra temblando con advertencias, y mi alma en el umbral de algo que trasciende todo lo conocido. ¿Estaré listo cuando aparezca la señal definitiva? ¿O quedaré atrapado entre las distracciones, las dudas y las demoras de este mundo? Hoy quiero compartir contigo lo que he aprendido, lo que me ha despertado, para que juntos entendamos las señales que nos acercan a ese momento crucial. No es solo una profecía, es una llamada urgente, una advertencia y una esperanza que no podemos ignorar. Porque el tiempo es ahora, la hora está cerca, y Jesús viene por quienes estén preparados. El evento que iba a cambiarlo todo comenzó a tomar forma en mi mente y en mi corazón con una claridad que no había experimentado antes. Vivía en un pueblo pequeño llamado Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres, un lugar donde la vida transcurría lentamente, casi ajena a las tormentas que se gestaban en el mundo. Pero yo sentía que algo muy grande se acercaba. No era una sensación común, sino una urgencia profunda, un llamado que me empujaba a entender lo que estaba por suceder. La idea central de esta historia, el rapto, es algo que siempre tuve vagamente presente, pero ahora me parecía tangible, real, inminente. La Biblia dice que Jesús regresará para recoger a su iglesia, a todos los que creen y viven en obediencia, y nos llevará con él a un lugar donde no hay dolor ni tristeza. Imaginar ese momento me llenaba de esperanza y, a la vez, de una inquietud intensa. No sabía cuándo ni cómo, pero sentía que ese instante estaba más cerca que nunca. Las señales estaban por todas partes, y aunque algunos las ignoraban, yo comencé a verlas claramente. En las noticias, en las conversaciones, en los cambios que veía en la gente a mi alrededor. Guerras que parecían no tener fin, crisis económicas que golpeaban a España y al mundo, un aumento alarmante de la violencia y la desesperanza. Pero no solo eso, también sentía que el mundo espiritual estaba en ebullición, que algo invisible pero poderoso se movía en el aire. Lo que me llevó a entender esta realidad fue, sobre todo, el estudio de las Escrituras. Leía pasajes del Evangelio según San Mateo, donde Jesús habla de los últimos tiempos, de guerras, hambres, terremotos y señales en el cielo. Pero lo que más me impactó fue que, aunque nadie sabe el día ni la hora, sí hay señales claras que nos avisan que el momento se acerca.
Y esas señales no son solo eventos externos, sino también un llamado interior a estar vigilantes, a mantener la fe viva, a no dejarnos llevar por la indiferencia o el miedo. En mi vida cotidiana, empecé a notar que muchas personas a mi alrededor estaban dormidas, distraídas, atrapadas en preocupaciones mundanas sin darse cuenta de la urgencia espiritual que se avecinaba. Algunos negaban la existencia de Dios, otros vivían sin esperanza, y muchos simplemente ignoraban el llamado a prepararse. Pero yo sentía que no podía quedarme callado ni indiferente. Había una responsabilidad, una misión personal, entender y compartir este mensaje, porque el tiempo se estaba agotando. Así, poco a poco, mi mente y mi corazón fueron alineándose con esa verdad que parecía tan difícil de aceptar para muchos. No se trataba de temer, sino de despertar, de vivir con un propósito, conscientes de que cada día cuenta y que la gracia de Dios no es infinita. Había un límite, una ventana que se cerraría, y yo quería estar listo, quería ayudar a otros a estarlo también. El rapto no era solo un evento lejano, era una realidad que tocaba mi vida aquí y ahora, en Villanueva de la Vera y en todo el mundo. Este despertar interior, esta urgencia de estar preparado, fue el inicio de un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Un viaje que me llevaría a enfrentar dudas, miedos y desafíos, pero también a descubrir una esperanza que no se puede describir con palabras. Porque cuando Jesús regrese, todo será distinto. Y yo quería estar listo para ese encuentro. Lo que desencadenó este despertar en mí fue un conjunto de eventos que parecían encajar como piezas de un rompecabezas divino. Todo comenzó una tarde de otoño, mientras caminaba por las calles empedradas de Trujillo, aquella ciudad histórica que siempre me había parecido tranquila y ajena a las grandes noticias del mundo. Sin embargo, ese día sentí una inquietud que no me abandonó. Las conversaciones en las plazas, las miradas de preocupación de los vecinos, y las noticias en la radio parecían hablar de un mundo al borde del colapso. Poco a poco, empecé a ver con más claridad cómo todas esas señales que antes solo veía como sucesos aislados, en realidad formaban parte de un mismo cuadro. Las guerras en lugares remotos, como los conflictos que azotaban Oriente Medio, aunque parecían lejanos, tenían un impacto en todos nosotros. España también mostraba síntomas de esa crisis global, la economía tambaleándose, la juventud sin rumbo, una moral que se erosionaba día a día. Pero lo más inquietante no eran solo las noticias, era el cambio profundo en la actitud de las personas, un vacío espiritual que se hacía cada vez más evidente. Entonces recordé lo que leí en las Escrituras, que en los últimos tiempos habría falsos profetas, engaños y un gran alejamiento de la fe verdadera. Y empecé a ver esos signos en mi propia comunidad. Personas que antes asistían a misa con devoción, ahora dudaban o simplemente habían dejado de ir. Amigos con quienes compartía la fe comenzaban a perder la esperanza o a dejarse llevar por creencias que no tenían fundamento. Era como si una niebla espiritual cubriera a muchos, impidiéndoles ver la realidad que se avecinaba. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que, aunque el tiempo exacto del rapto es un misterio, Dios ha sido generoso al darnos señales claras para prepararnos. Pero esas señales solo tienen sentido si estamos atentos, si abrimos los ojos y el corazón. Es como si estuviéramos en una carrera contra el tiempo, y cada instante que pasa es una oportunidad perdida para acercarnos a Dios y vivir en santidad. En ese momento, comprendí que no podía esperar más. La indiferencia no era opción. Tenía que actuar, tenía que vivir con urgencia y ayudar a otros a despertar. No se trataba de miedo, sino de amor y responsabilidad. El rapto no es un castigo, sino una puerta abierta a la vida eterna, un llamado a la esperanza y a la fidelidad. Así empecé a preparar mi corazón, a buscar a Dios con más intensidad, a orar y estudiar la palabra con un nuevo ánimo. Pero también a enfrentar las dudas que surgían, porque no todo era fácil de aceptar. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si todo era solo una ilusión? Pero esa voz interior, ese tirón en el corazón que sentí desde el principio, me impedía dar marcha atrás. Además, sentí que no estaba solo. Había otros, aunque pocos, que también comenzaban a despertar y a buscar respuestas. En las pequeñas reuniones en casas, en las conversaciones sinceras con amigos y familiares, se gestaba un movimiento silencioso pero poderoso.
Un llamado a la vigilancia, a la fe activa y a la preparación para ese momento que cambiaría todo. De esta manera, el trasfondo del evento que estaba por ocurrir empezó a cobrar vida en mí. No era solo una historia de tiempos antiguos o profecías lejanas. Era mi realidad, mi presente y mi futuro. Y aunque el camino sería incierto y lleno de desafíos, estaba decidido a caminarlo con valentía y esperanza, porque sabía que Jesús regresaría y quería estar listo para ese día. Recuerdo perfectamente el día en que todo comenzó a tomar un giro definitivo. Estaba en la iglesia de Villanueva de la Vera, durante una misa tranquila que parecía como cualquier otra. La luz del sol se filtraba por los vitrales, pintando colores cálidos sobre los bancos de madera. La gente vestía con sencillez, las mujeres con faldas largas y blusas de colores suaves, algunos hombres con camisas de cuadros y pantalones de tela, y muchos niños descalzos o con zapatos gastados, reflejo de la humildad del lugar. Pero ese día, mientras escuchaba las palabras del sacerdote, sentí que algo dentro de mí se despertaba con una fuerza inesperada. De repente, un mensaje claro y urgente empezó a resonar en mi mente: el rapto estaba más cerca que nunca. No era solo una idea, era una certeza que se apoderaba de mi espíritu. El sacerdote habló sobre la importancia de la vigilancia y la fe, pero para mí, esas palabras cobraban un significado nuevo, como si se dirigieran directamente a mi alma. Salí de la iglesia con una mezcla de emoción y temor. El aire fresco del otoño acariciaba mi rostro, y pensé en cómo el mundo parecía tan normal, tan indiferente, mientras yo sentía que una tormenta espiritual se acercaba. Caminé por las calles empedradas, observando a las personas que seguían con sus rutinas, ajenas a la urgencia que yo comenzaba a experimentar. Los niños jugaban en la plaza, los ancianos conversaban en los bancos, y las mujeres continuaban con sus labores cotidianas, sin imaginar que el tiempo se estaba agotando. Fue entonces cuando comprendí que debía prepararme, no solo en espíritu, sino también en mi vida diaria. La Biblia habla de cómo ser encontrados fieles y vigilantes, y esa enseñanza se volvió mi prioridad. Empecé a dedicar más tiempo a la oración, a leer con atención los pasajes que hablaban de los últimos días, y a compartir lo que sentía con algunos amigos cercanos que, al igual que yo, empezaban a despertar. Pero no todo fue fácil. En el trabajo, mis compañeros notaban un cambio en mí. Algunos se burlaban de mis creencias, otros simplemente evitaban hablar del tema. Sentí la soledad que trae la convicción, pero también la paz que da saber que uno está caminando en la verdad. A veces, en las noches, me quedaba despierto pensando en lo que significaría estar listo para ese momento, en cómo reaccionarían quienes me rodeaban, y en si realmente tendría la fuerza para afrontar lo que venía. Mientras tanto, las señales en el mundo exterior seguían multiplicándose. Noticias de conflictos armados en lugares remotos, rumores de crisis económicas que afectaban incluso a pequeñas localidades como la mía, y un creciente sentimiento de miedo y desesperanza en la gente. Pero también vi cómo algunos empezaban a buscar respuestas, a interesarse por la fe, tal vez impulsados por ese mismo espíritu que me había tocado a mí. En ese tiempo, una conversación en particular me marcó. Hablaba con mi amigo Miguel, un hombre de fe que siempre había sido firme y sabio. Me dijo algo que nunca olvidaré: Javier, no es cuestión de saber cuándo sucederá, sino de estar siempre listo. El rapto puede ser en cualquier momento, y solo quienes vigilen con el corazón despierto serán llevados. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Comprendí que el verdadero desafío no era predecir la hora, sino vivir cada día con la certeza de que Jesús podía venir en cualquier instante. Esa fue la primera mitad del evento que transformaría mi vida, la llamada a la vigilancia, la urgencia de prepararse y la claridad de que el tiempo se estaba agotando. Pero no todo estaba dicho aún, había mucho más por descubrir, mucho más por vivir y comprender en esta historia que apenas comenzaba. Lo que vino después superó cualquier expectativa y cambió para siempre la forma en que veía el mundo y mi lugar en él. El momento llegó sin previo aviso, como un trueno silencioso que sacudió mi alma. Estaba en casa de mis padres en Plasencia, una noche fría de invierno, cuando todo comenzó a tomar una dimensión que jamás hubiera imaginado. La televisión mostraba noticias de un conflicto inesperado en una región cercana, pero yo apenas podía concentrarme en las imágenes.
Algo dentro de mí latía con fuerza, una mezcla de temor y esperanza que no podía ignorar. Sabía que el rapto estaba a punto de suceder. Fue entonces cuando sentí esa presencia, esa sensación indescriptible de que el cielo mismo estaba a punto de abrirse. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y, sin poder explicarlo, supe que debía prepararme. Salí al balcón y miré hacia el firmamento. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual, y una luz tenue y misteriosa parecía descender lentamente entre las nubes. En ese instante, comprendí que no estaba solo, un ejército invisible de ángeles y seres celestiales se movía en silencio, preparando el escenario para un evento que cambiaría la historia de la humanidad. De repente, el mundo pareció detenerse. El ruido de la ciudad se apagó, y una calma profunda invadió el aire. Cerré los ojos y sentí como mi cuerpo comenzaba a elevarse, como si una fuerza poderosa me levantara suavemente del suelo. Fue un momento de gloria indescriptible, un instante en que el tiempo y el espacio dejaron de existir. Mi alma se llenó de una alegría que superaba cualquier entendimiento, y supe que estaba siendo llevado a un lugar de paz y amor eterno. Pero no todos compartieron ese destino. Mientras yo ascendía, pude sentir la separación definitiva entre quienes estaban preparados y quienes no. Aquellos que no habían llenado sus lámparas con aceite, que habían ignorado las señales, quedaron atrás, sumidos en la confusión y el temor. El mundo que conocíamos comenzaba a desmoronarse en medio de la tribulación que se avecinaba. En ese instante supe que la misericordia de Dios había tenido un límite. La ventana del rapto se estaba cerrando, y solo quienes habían vigilado con fe y obediencia podían experimentar esta bendición. Recordé las palabras de Jesús sobre las 10 vírgenes, donde solo las prudentes entraron al banquete de bodas. Yo había sido uno de los afortunados, pero también sentí el peso de aquellos que no estaban listos. Al despertar de esa experiencia, supe que mi vida había cambiado para siempre. La realidad era otra, y el mundo que quedaba atrás enfrentaría tiempos difíciles, tiempos de juicio y prueba. Pero para mí, y para los que fueron llevados, comenzaba una existencia nueva, llena de esperanza, luz y la presencia eterna de Jesús. Este fue el clímax del evento que había estado esperando, la confirmación de que las señales habían sido verdaderas, y que el rapto es real y cercano. Fue una experiencia que desafía toda explicación humana, un milagro que trasciende el tiempo y el espacio, y que me dejó con una certeza absoluta: debemos estar siempre listos, porque la hora puede llegar cuando menos lo esperemos. Pero esta historia no termina aquí. Lo que ocurrió después, lo que descubrí sobre quienes quedaron atrás y las sorpresas que el destino aún guardaba, cambió todo lo que creía saber. La preparación, la fe y la vigilancia fueron solo el comienzo de un camino lleno de desafíos y revelaciones que aún debo compartir. Después de vivir aquella experiencia que parecía sacada de un sueño, mis pensamientos no dejaron de dar vueltas en mi cabeza. Me encontraba en un estado de asombro profundo, intentando comprender cómo algo tan increíble había podido ocurrir, y al mismo tiempo, cómo tantas personas a mi alrededor habían quedado atrás, atrapadas en la confusión y el miedo. No podía evitar preguntarme, ¿por qué algunos fueron llevados y otros no? ¿Qué habría pasado si yo no hubiera estado atento a las señales? ¿Habrá formas de evitar que otros sufran ese destino? Aquella noche, mientras la calma volvía a mi alma, repasaba cada momento, cada paso que había dado para llegar a estar preparado. Pensaba en las oraciones, en las dudas superadas, en las renuncias que había hecho para vivir en santidad. Todo parecía haber valido la pena, pero el dolor por los que quedaron atrás me oprimía el pecho. ¿Había algo más que pudiera haber hecho? ¿Podría haber ayudado a más personas a despertar antes de que la ventana se cerrara? Recordé las palabras del Evangelio, donde Jesús advierte que nadie sabe la hora ni el día, y que debemos estar siempre vigilantes. Era un misterio que solo Él conoce, y una prueba de nuestra fe y confianza en su plan perfecto. Pero también recordé que la misericordia de Dios es inmensa, y que aunque la ventana del rapto se cerró para muchos, Él sigue llamando a los corazones arrepentidos. El tiempo de gracia no se ha acabado del todo, pero la oportunidad de entrar en ese momento glorioso ya no está abierta. Sentí una mezcla de gratitud y responsabilidad. Gratitud por haber sido encontrado digno y preparado,
y responsabilidad de compartir lo que había vivido, de ser una voz que despertara a otros antes de que fuera demasiado tarde. Comprendí que la historia no terminaba con el rapto, al contrario, era el inicio de algo mucho más grande, una lucha espiritual intensa, una batalla entre la luz y las tinieblas que ahora se desplegaba con mayor fuerza. Pensé en mi familia, en mis amigos que quedaron atrás, en las decisiones que cada uno había tomado. ¿Cómo enfrentarían ese tiempo de tribulación que se avecinaba? ¿Tendrían la fuerza para encontrar nuevamente el camino hacia Jesús? Estas preguntas me atormentaban, pero también me impulsaban a no rendirme, a mantener viva la esperanza y la fe. En mi corazón surgió también una reflexión sobre lo que podría haberse hecho diferente. ¿Había señales que pasé por alto? ¿Fui lo suficientemente claro y valiente al compartir el mensaje? A veces, la humanidad se sumerge en la rutina y la comodidad, olvidando que la vida es frágil y que el tiempo es un regalo que no podemos desperdiciar. La complacencia es un enemigo silencioso que puede costar más de lo que imaginamos. Mientras pensaba en todo esto, supe que la verdadera preparación no termina con el rapto, sino que es un proceso continuo. La fe, la vigilancia, la oración y la obediencia deben ser constantes, porque el mundo sigue girando y las batallas espirituales continúan. El rapto es solo una parte del plan divino, pero detrás de él hay una historia de amor, justicia y esperanza que aún está por escribirse. Esta reflexión me llevó a entender que, aunque el rapto haya marcado un antes y un después, la vida sigue con sus desafíos y misterios. Y como yo, muchos otros se encuentran ahora en medio de un camino incierto, buscando respuestas y fuerzas para enfrentar lo que está por venir. Pero lo que más me impactó fue darme cuenta de que, en medio de todo, la presencia de Jesús es la luz que nunca se apaga, la esperanza que sostiene y el refugio seguro donde podemos descansar. Aún no sabía todo lo que el destino me tenía preparado, ni las sorpresas que me aguardaban. Pero una cosa estaba clara, esta historia era solo el comienzo de una aventura espiritual que pondría a prueba mi fe y mi voluntad como nunca antes. Y mientras reflexionaba, una pregunta persistente me rondaba la mente: ¿qué ocurrirá ahora con los que quedaron atrás? ¿Podrán encontrar la luz antes de que sea demasiado tarde? Justo cuando pensaba que había comprendido todo lo que necesitaba, la vida me lanzó una sorpresa que cambió por completo el rumbo de esta historia. Una tarde, mientras caminaba por las calles estrechas y empedradas de Cáceres, recibí una llamada inesperada que me puso frente a una realidad que jamás imaginé enfrentar. Era María, una amiga de la infancia que había quedado atrás durante el rapto. Su voz temblaba, llena de miedo y confusión, y me contó cosas que me helaron la sangre. Me relató cómo, en los días posteriores al rapto, el mundo se había sumido en un caos absoluto. La gente estaba desconcertada, sin saber qué había pasado con sus seres queridos. Los gobiernos estaban en crisis, las ciudades en desorden, y el miedo se extendía como un incendio imparable. Pero lo más impactante era lo que ella vivía en lo personal: persecuciones, engaños, y la presencia constante de un poder oscuro que parecía querer atrapar a quienes aún tenían fe. Lo que María me confesó me hizo cuestionar todo lo que había pensado hasta entonces. Me habló de una organización secreta que surgía con fuerza, que buscaba controlar a las personas mediante la tecnología y la manipulación. Un sistema que obligaba a firmar documentos, aceptar sellos y renunciar a creencias profundas para poder sobrevivir. Aquellos que se negaban eran perseguidos, marginados, y en muchos casos, desaparecían sin explicación. Pero lo más desconcertante fue escuchar cómo algunos de los que quedaron atrás, incluso entre los creyentes, comenzaban a dudar, a ceder ante la presión, a dejarse arrastrar por falsas promesas de paz y seguridad. La apostasía que había predicho la Biblia se estaba materializando ante mis ojos, y no en un lugar lejano, sino en la misma España que yo conocía. La llamada de María duró horas. Me describió noches de terror, donde el silencio se rompía con sirenas y gritos, y días llenos de incertidumbre y lucha por mantener viva la fe. Me contó de amigos que habían desaparecido, de familias divididas, y de líderes que habían traicionado la confianza de muchos. Todo parecía sacado de un libro de profecías, pero era la cruda realidad que ella estaba viviendo. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de impotencia y determinación. Impotencia porque no podía estar con ella,
porque había sido separado por aquel momento glorioso del rapto. Pero también determinación para no dejar que su historia y la de tantos otros quedara en silencio. Era urgente hablar, denunciar y preparar a los que aún estaban en pie para lo que se avecinaba. Esta llamada fue el primer indicio de que la historia que había creído conocer tenía un giro inesperado. No se trataba solo de ser llevado o dejado atrás, sino de enfrentar una lucha espiritual y humana que pondría a prueba la fe, la resistencia y el amor. La batalla entre la luz y la oscuridad se intensificaba, y yo, desde mi lugar, debía estar preparado para lo que estaba por venir. Lo que María me contó fue solo el comienzo de una serie de revelaciones que desafiarían todo lo que creía cierto. La historia daba un vuelco inesperado, y la tensión alcanzaba niveles que nunca imaginé posibles. Pero en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza seguía brillando, y esa era la luz que debía mantener viva, no solo para mí, sino para todos los que aún buscaban la verdad. La llamada de María fue solo el primer aviso de una realidad que se revelaba con una intensidad aterradora. Poco después, recibí noticias que confirmaban lo que mi amiga me había contado, pero con detalles aún más inquietantes. En la ciudad de Mérida, no muy lejos de donde yo vivía, comenzaban a surgir grupos organizados que imponían un nuevo orden, un control férreo sobre la población. La gente tenía que elegir, aceptar el sello de ese sistema o enfrentarse a la marginación y la persecución. Era como si el mundo estuviera entrando en una especie de prisión invisible, donde la libertad se medía por la obediencia a un poder oscuro y opresor. Lo que más me impactó fue saber que incluso entre los que se habían quedado atrás, muchos caían en la desesperación y la confusión. Algunos líderes religiosos habían traicionado su fe, adoptando posturas conciliadoras con ese sistema, mientras que otros mantenían una resistencia valiente pero solitaria. La apostasía, esa gran caída espiritual que había leído en las Escrituras, se estaba manifestando de manera brutal y real. Mientras escuchaba estos relatos, sentía una mezcla de rabia, tristeza y urgencia. Rabia por la injusticia y la manipulación, tristeza por aquellos que habían perdido el camino, y urgencia por compartir este testimonio, por preparar a quienes aún podían elegir la luz. No podía quedarme de brazos cruzados, ni vivir en la comodidad del lugar donde me encontraba. Había una batalla espiritual que requería valentía y compromiso, y sabía que debía ser parte de ella, aunque fuera desde la distancia. Pero la historia dio un giro aún más inesperado cuando, en medio de todo este caos, recibí un mensaje privado de alguien que parecía saber mucho más de lo que cualquiera podría imaginar. Era una mujer llamada Isabel, que decía ser parte de un pequeño grupo clandestino en Madrid, dedicado a proteger a los que habían quedado atrás y a difundir la verdad sobre lo que estaba ocurriendo. Isabel me habló de encuentros secretos, de códigos ocultos en la escritura y de una esperanza que no se había perdido, a pesar de las circunstancias. Lo que Isabel reveló me dejó sin aliento. Existía un plan para contrarrestar la oscuridad, una estrategia basada en la fe, la oración y la acción conjunta de aquellos que aún mantenían la llama viva. Me invitó a unirme a ellos, a ser parte de esa resistencia espiritual que buscaba no solo sobrevivir, sino transformar el mundo desde la luz. Pero para hacerlo, debía estar dispuesto a enfrentar riesgos, a salir de la comodidad y a comprometerme con una causa que iba más allá de mí mismo. Esta invitación abrió una nueva puerta en mi vida, una que me llevó a cuestionar todo lo que había vivido hasta entonces. La historia que parecía tener un final claro y definitivo se expandía en dimensiones que no había previsto. La batalla entre el bien y el mal se tornaba más intensa, y yo tenía que decidir en qué lado estaría, con qué armas lucharía, y a qué precio. La tensión crecía, y la sensación de estar en medio de un engranaje divino y oscuro al mismo tiempo me envolvía por completo. Pero en medio de esta tormenta, una certeza permanecía firme, la fe y la esperanza eran las únicas luces que podían guiar en la oscuridad. Y esa era la fuerza que debía mantener, no solo para mí, sino para todos los que aún luchaban por la verdad y la libertad. Este giro inesperado marcó un antes y un después en mi historia. Lo que parecía el final, en realidad era solo el comienzo de un camino lleno de desafíos, secretos y decisiones que pondrían a prueba no solo mi fe, sino mi propia alma. ¿Estaría preparado para lo que vendría? ¿Sería capaz de mantenerse firme en medio de la tempestad? El futuro era incierto, pero la batalla se había desatado,
y yo ya no podía dar marcha atrás. Lo que comenzó como una historia de esperanza y preparación se convirtió en un torbellino de acontecimientos que superaban cualquier límite imaginable. La batalla que se desataba no era solo espiritual, sino también física, social y emocional. Era como si el mundo entero estuviera al borde de un abismo, y cada paso que dábamos nos acercara más a ese precipicio, donde la oscuridad amenazaba con tragarnos para siempre. En esas semanas, las noticias de persecuciones, desapariciones y traiciones se multiplicaban. Las calles de ciudades como Badajoz y Cáceres se habían vuelto escenarios de tensión constante, donde el miedo se respiraba en el aire y la desconfianza se apoderaba de la gente. Pero en medio de ese caos, también florecían pequeñas luces de resistencia, grupos clandestinos que se reunían en casas humildes, iglesias escondidas y rincones secretos para mantener viva la llama de la fe. Lo que más me impactó fue la forma en que las personas se transformaban. Algunos que antes habían vivido en la comodidad y la indiferencia ahora mostraban una valentía inquebrantable. Mujeres y hombres de todas las edades se unían en oración, compartían recursos y se apoyaban mutuamente, conscientes de que solo juntos podrían enfrentar la tormenta que se avecinaba. Era un espectáculo de humanidad y fe que rompía cualquier lógica mundana. Pero esta lucha también tenía un costo enorme. Amigos desaparecían sin dejar rastro, familias se dividían por las diferencias de creencias, y en más de una ocasión, sentí el peso de la soledad al enfrentar decisiones difíciles. La tentación de rendirse o de ceder ante las presiones era constante, y la batalla interior por mantener la fe era tan dura como la que se peleaba afuera. A pesar de todo, había momentos de esperanza que iluminaban el camino. Una noche, durante una reunión secreta en una vieja bodega de Plasencia, sentí una presencia especial entre nosotros. La oración se elevaba con fervor, y una paz inexplicable nos envolvía, como un anticipo de la victoria que aún no veíamos, pero que creíamos con todo el corazón. Era un recordatorio de que, aunque el mundo pareciera perdido, la luz de Jesús nunca se apaga. En medio de esta vorágine, un mensaje llegó a mis manos, una carta manuscrita, con palabras llenas de sabiduría y advertencia, firmada simplemente como el guardián. En ella, se hablaba de un plan divino, de una última oportunidad para aquellos que se mantuvieran firmes, y de un llamado a no perder la esperanza ni la fe, sin importar cuán oscuro pareciera el camino. Esta carta fue como un faro en la tormenta, una señal de que, pese a todo, había un propósito mayor en medio del sufrimiento y la lucha. Pero también era un recordatorio de que el tiempo se agotaba, y que cada decisión tendría consecuencias eternas. La tensión había llegado a su punto máximo, y la historia que parecía tener un final claro y definitivo ahora se había convertido en un drama épico, lleno de giros inesperados, sacrificios y una lucha titánica entre la luz y las tinieblas. En ese momento comprendí que no era un espectador, sino un protagonista en esta historia que trascendía el tiempo y el espacio. La pregunta que ahora resonaba en mi alma era más urgente que nunca: ¿qué estarías dispuesto a hacer tú cuando la verdad se revele, cuando la oscuridad toque a tu puerta y solo la fe pueda salvarte? La historia aún no había terminado, y la batalla final estaba por comenzar. Pero una cosa era segura: el futuro no sería para los débiles ni los indiferentes, sino para aquellos que, con valentía y amor, decidieran mantenerse firmes hasta el último instante. El aire estaba cargado de una tensión casi insoportable, como si el mismo mundo contuviera el aliento, esperando un desenlace que parecía inminente pero oculto tras un velo invisible. En aquel momento, comprendí que la historia que había vivido y que ahora compartía no era solo un relato, sino una advertencia y un llamado urgente que debía resonar en cada corazón dispuesto a escuchar. La ventana del rapto se había cerrado para muchos, pero para otros, la batalla espiritual apenas comenzaba. Recuerdo aquella noche en la que, reunidos en un sótano oscuro en Plasencia, rodeados por velas que lanzaban sombras danzantes en las paredes de piedra, el grupo escuchaba en silencio el sonido lejano de sirenas y el murmullo de la ciudad al borde del colapso. El miedo y la esperanza se entrelazaban en el aire, creando una atmósfera electrizante y frágil. Cada rostro reflejaba la incertidumbre, la fe y la determinación de quienes sabían que su camino sería arduo, pero que la luz de Jesús les daba fuerzas para seguir. En ese instante, una pregunta resonaba con fuerza en mi mente y en la de todos: ¿qué habría sucedido si la señal final no hubiera llegado aún?
Si la ventana del rapto permaneciera abierta, esperando que otros despertaran a tiempo. La respuesta era un misterio, un enigma que solo Dios conoce, pero que nos invita a no bajar la guardia, a mantener la lámpara encendida, siempre lista para brillar en la oscuridad. La historia que empezó con un susurro en mi corazón, con una sensación de que algo extraordinario estaba por ocurrir, ahora se convertía en una historia de fe, lucha y esperanza en medio de la tormenta. La realidad no era simple ni fácil, pero la promesa de la gloria eterna seguía iluminando el camino, como un faro que nunca se apaga. Mientras el mundo a nuestro alrededor se fragmentaba y la oscuridad parecía expandirse, sentía dentro de mí una llama que ardía con más fuerza que nunca. Esa llama era la certeza de que Jesús viene, que su promesa es verdadera, y que quienes estén listos serán llevados a una vida nueva, libre de dolor y temor. Pero también era la llamada a no rendirse, a no sucumbir ante la desesperación, sino a ser luz en medio de las sombras, testigos de un amor que trasciende todo. Esta historia, mi historia, no termina aquí. Queda un misterio por resolver, una pregunta que nos interpela a todos. ¿Estás tú listo para el momento en que el cielo se abra y la señal final aparezca? ¿Tendrás la fe, la valentía y la esperanza para enfrentar lo que viene? La respuesta no está en un calendario ni en predicciones, sino en el corazón de cada uno. Hoy, la ventana aún está abierta, aunque por poco tiempo. La invitación sigue vigente: ora, arrepiéntete, vive en santidad y mantente vigilante. Porque cuando menos lo esperes, la última señal aparecerá y el rapto será una realidad que transformará todo. ¿Serás tú uno de los que serán llevados, o quedarás atrapado en las sombras? La historia que he compartido es solo el comienzo de un llamado que trasciende generaciones y fronteras. El tiempo corre, y la decisión es personal y urgente. La pregunta final permanece en el aire, esperando una respuesta que cambie el destino. ¿Estás listo para encontrarte con Jesús cara a cara? El día se acerca, la hora está cerca, y la eternidad espera. Que esta historia sea una luz que despierte tu alma y un puente hacia la esperanza eterna. Porque el Señor viene, y quiere que tú estés preparado para ese encuentro sublime que transformará para siempre tu vida y la de todos los que aman la verdad. ¿Responderás al llamado?